¿Qué tal, México? Esto es Análisis en tu idioma. Y bueno, hoy no haré bromitas, hoy no haré sarcasmos. Esto es debido a que un tema que no quería hablar, ciertamente, es demasiado nuevo, demasiado fresco y demasiado doloroso. Yo como con sangre de jalisciense y sobre todo mexicana, tenemos una herida abierta, pero analizándola bien, observando bien cómo esta herida la tratan los medios, observando bien cómo esta herida es explotada por ciertos grupos de poder dentro del país, pues me fue pertinente realizar un pequeño análisis histórico para que elevemos el nivel de análisis en este momento. México vive en una terrible etapa que no vino desde ayer, no empezó en 2018, sino viene de más atrás. Se agudizó con el gobierno de 2006 a 2012 con el gobierno de Felipe Calderón por un fraude electoral y para legitimizarse, pues, pero se ha convertido en una herida que ya nos está lacerando demasiado. Las últimas generaciones han crecido bajo ese yugo, las últimas generaciones han vivido ese nuevo sistema que nos ha lastimado tanto. Y pues los medios que tanto estamos analizando en videos pasados han estado pues siendo ellos mismos como siempre. Como dije, este análisis histórico no tendrá chistes, pero sí tendrá datos. Esto es debido al respeto a las más de 100.000 personas desaparecidas en mi país y a las cientos de miles de familias que están buscando una esperanza de que poder darle una muerte digna a sus seres queridos. Pero bueno, comencemos. Hace algunas semanas el gobierno de México, debido a una denuncia de las madres buscadoras, un grupo social nacido debido a la inacción de los gobiernos pasados para encontrar desaparecidos, informó el hallazgo de un campo de reclutamiento o de multifunción, digámoslo así, que existe en Teochitlán, Jalisco. Este campo se le ha dado una gran valoración en los medios, pero no de la forma correcta que debe tomarse, con respeto y valorización hacia las personas, sino ha sido una enorme y horrible raja política para tratar de golpetear al gobierno en turno, con el propósito de darle entrada a Estados Unidos para una potencial intervención en nuestro país, a medios y formas gobiernos de oposición, así como partidos de oposición han usado esto para hacer un llamamiento internacional y señalar al gobierno actual de ser responsable. Pero este campo de reclutamiento, pero este campo de reclutamiento operaba desde 2018 y hemos visto cientos de campos de reclutamiento y de multifunción repartidos por el país, sobre todo en el norte de nuestro país, que han aparecido desde incluso los 90. Pero ¿qué se gana? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Y por qué existen este tipo de flagelos sociales? En primer lugar, es un control social. Les sugiero una charla de los canales de Jesús Escobar Tobar aquí en YouTube, donde hacen una gran mención de cómo estas desapariciones son una forma de lacerar a la gente, de lastimarla y sobre todo de control social. Hace una gran relaciones que yo ya les he recomendado antes por parte de la UNAM, de cómo donde entran minerías, donde entran ciertas empresas, comienzan las desapariciones de luchadores sociales. Con lugares donde no se tenía registro antes del ataque de grupos armados, empiezan a salir ahí casualmente cuando una minera o alguna empresa desea entrar en ese lugar. Haciendo un análisis histórico me encontré, ya lo sabía hace mucho, que este modus operandi es un muy típico dentro de los imperios a lo largo de la historia. Imperios como el estadounidense, imperios como el británico, imperios como el español, imperios como el japonés, el chino, el largo, etcétera, incluso el ruso, han tenido unas prácticas bastante cuestionables para poder mantener subyugado a la población nativa de lugares que quieren conquistar y a las naciones o reinos o grupos periféricos. Hay otro modus operandi de esto, que es la búsqueda de trabajo forzado o mano de obra esclava. De antemano conozco varios casos de gente muy cercana en la cual ha sido secuestrada, llevada por grupos armados
hacia diversas zonas del país para trabajos forzados, ya sea ordeñar ductos de Pemex lo que llamamos nosotros huachicol, como mano de obra de trabajo forzado o mano esclava, en la cual hombres fuertes, incluso mujeres, son llevados a centros de manufactura donde son fabricados, reparados diversos objetos e insumos que estos grupos armados necesitan. Este sistema, que es parte del capitalismo salvaje, demuestra que muchas de las cosas que hemos tratado de quitar de nuestra sociedad, muchas lacras solo están bajo papel. Estas personas que conozco afortunadamente lograron escapar, se encuentran sanos y salvas, y espero que sigan sanas y salvas en su mundo y en su familia, pero lo que me han contado ha sido tan lamentable que creo que YouTube desmonetizaría este video en un 2x3. Pero que ellos fueron testigos de cosas tremendas donde la mente humana no prefiere no meterse y donde muchos de nosotros quedaremos completamente lisiados de por vida. Pero bueno, comencemos con este análisis histórico. Los primeros registros de los imperios en la antigüedad datan, pues, obviamente desde Mesopotamia. Ya lo vimos en los análisis de los medios acerca de las escrituras cuneiformes y los primeros reinos. Estas ciudades-estado iban a otras ciudades-estado o aldeas o tribus colindantes, donde secuestraban niños, adultos, mujeres, y estos eran llevados a sus ciudades-estado, para ser tratados como esclavos, para ser vendidos a las zonas más ricas, para que atendieran a los ciudadanos y para alimentar este ciclo de riqueza económica basada en la esclavitud muy preponderante en la Edad Antigua. Las mujeres servían en la cocina, en lugares para ayudar a las señoras de la casa. Los hombres muchas veces eran llevados como mano de obra de trabajo forzado a zonas más peligrosas, y los niños como futuros esclavos. Y esto se repitió a lo largo de prácticamente toda la historia y lo seguimos viviendo, pero los griegos compraban esclavos a los egipcios, a los fenicios, los romanos también hacían esa compra de esclavos a Persia, igual que los griegos. En su obra de Aristóteles, Política, hace una gran pero tremenda justificación a la esclavitud, donde Aristóteles establece, y este es uno de los gérmenes del supremacismo y origen de la esclavitud, de cómo las sociedades superiores, en el caso de la griega, porque por ser los portadores de la filosofía de la democracia, tenían ese derecho sobre los demás pueblos que no habían ejercido esa superioridad. Pues creo que nos lo encontramos ese discurso aún hoy día. Los romanos hablaban del botín humano. ¿Qué se refiere a esto? Cuando los romanos entraban a ciertos grupos, lo primero que hacían era formar de un lado a los hombres, de otro lado a las mujeres y otro lado a los niños, seleccionando los más aptos para ciertos trabajos. Ya conocemos el negocio de los gladiadores, conocemos el negocio en minas y sobre todo los que podrían ser potencialmente usados como esclavos en casas. Max Gallo, en su libro César Imperator, tiene una gran remembranza, libro que les recomiendo, sobre cómo el mismo Julio César, cada vez que iba a las Galias, juntaba el botín humano y lo repartía como una forma también de pago entre sus soldados. Esto va a doler un poquito para nuestros amigos franceses, pero el mismo Vercingetorix, hablando de tontos útiles, colaboró varias veces con los romanos, entregándoles a grupos enemigos esclavos y mano de obra, hasta que obviamente se rebeló y pues ya conocemos la historia. Los otomanos secuestraban niños de los reinos periféricos o incluso de los mismos reinos vasallos, los cuales eran adoctrinados y entrenados en el arte militar. Con estos creaban a los soldados que para ellos eran una guardia de élite llamados genízaros. Pero esto solamente entre los grupos de los cristianos. No estamos en contra del Islam, no somos islamófobos, pero por favor no caigan en eso simplemente por ese detalle. Pues bueno, el Imperio Español ya conocemos todas aquí como latinoamericanos, ya conocemos lo que hacían. Sabemos por qué no existen pueblos oriundos en el Caribe y sobre todo sabemos por qué varias lenguas autóctonas ya no existen, como lo son los yopes y como son muchos más que seguramente tendremos que ir desenterrando a lo largo del tiempo. Y por supuesto, nuestro querido amigo y madre de los estadounidenses, el Imperio Británico. Los primeros en ser este experimento social para los británicos
fueron los daneses, bueno, en esa época no eran daneses, actuales daneses, fueron los vikingos que habían poblado ciertas zonas de Gran Bretaña. Pueden ver esto muy someramente y muy interesante en el anime Vinland Saga. Bastante buen anime, muy buena historia, que les recomiendo. Y después fue puesto en práctica con los hermanos escoceses. Ya conocemos la historia de Corazón Valiente. No vean la película la verdad no se la recomiendo, pero hay un montón de novelas, de historias y también de cine escocés que nos demuestra este sometimiento por parte del naciente Imperio Británico. En su expansión por las Islas Británicas, el naciente Imperio Británico, antes de conformar la Union Jack, comenzó a enemistar a los pueblos circundantes. Ya saben, hay un dicho en Irlanda que reza: si ves a dos hermanos pelear, es porque uno fue visitado un día anterior por un inglés. Y esto es sin ánimo de anglofobia, sino simplemente es un dato histórico del cómo los imperios se comparten. Aquí no estamos en contra de los pueblos, estamos muy en contra de las instituciones imperiales que los hacen comportarse de una manera bastante cuestionable. En África, obviamente, durante el reparto de África, los ingleses tomaron prisioneros a varios niños, a varias mujeres que fueron llevadas como esclavos. E incluso algunos fueron disecados y llevados al Museo Británico. Tanto fue la desesperación de estos pueblos africanos que las mujeres llevaron a hacer esas expansiones, como las conocemos de los labios, para evitar que los esclavistas británicos les gustasen y entonces pudieran tomarlas, cosa que generó cultura. Solo un país con cultura puede generar eso a través de una necesidad para evitar ser esclavizado. También a lo largo de su paso mutiló niños, ancianos, obviamente las mujeres eran ultrajadas y un largo etcétera. Volviendo a Irlanda, muchos líderes fueron comprados y cooptados por los británicos, por los ingleses, para que entonces pudieran pasarse a su bando. Y dentro del Reich británico se creó el sistema de castas. Si bien ya existía antes de la llegada de los ingleses, el sistema de castas se marcó todavía más durante ese periodo del Reich británico, durante la ocupación británica. Cuando un cabecilla de clan o un grupo se negaba a someterse a los ingleses, este inmediatamente era cooptado, era secuestrado, muy curioso lo que pasa aquí, y era llevado y era desaparecido. Todavía hay gente que no aparece. En Afganistán, un país bastante pluricultural, sucedía lo mismo. Unos líderes eran comprados, otros eran cooptados, pero sobre todo muchos comenzaban a pelear entre ellos, una táctica que todavía perdura hoy día. Muchos niños afganos también fueron raptados por los británicos y llevados a Inglaterra como, digamos, compañía. Ahí viene un dato muy curioso y que nos hará a nosotros los latinoamericanos muy conocido. Durante las guerras del opio, Gran Bretaña financió, compró y cooptó a varios grupos dentro de la China. Usó niños como halcones para advertir a los grupos armados que ahí venían los grupos del orden chinos, de la China nacional. Y estos también recibían esa cosita que tenían que fumar, creo que sí se puede decir en YouTube. Recibían opio como pago y pues todo esto en el marco de las guerras del opio. En las intervenciones con Nepal, el gobierno británico cooptaba a los niños, los secuestraba y se los llevaba para entrenar, algo muy similar a lo que sucedió con los otomanos, para entrenarlos en grupos de choque y fuerzas armadas de élite. Obviamente todas como forma parte de una larga lista de uso digamos como de carne barata para enfrentarse a tus enemigos. Regresando a América, en Canadá, muchos niños nativos eran secuestrados y llevados con familias angloparlantes y francoparlantes para que se extinguiera su cultura. Cabe mencionar que en 2021 hubo una quema de iglesias debido a que las iglesias protestantes formaron parte de este ultraje cultural. Y como lo que sabemos, también hacían guerra biológica, donde se les daba alimentos podridos, cobijas con enfermedades a los nativos. Estoy hablando dentro de lo que es el actual Canadá, donde muchos grupos étnicos sufrieron las consecuencias y el intento de borrar su cultura. Bueno, me despido por este video. Esto fue simplemente Inglaterra y los primeros
Los primeros imperios, algo muy somero, porque si quieren entender más de esto, pues les recomiendo ver al canal de Jeremy Shepard, muy bueno, donde también nos establece muchos crímenes de su país. Obviamente hay mucho documento, muchos libros en la red que pueden meterse. Yo busqué varios en DeepSeek, me hizo el favor de buscarlos y fue bastante educativo y bastante entretenido. Muchas cosas que desconocía. Pero bueno, no olviden pasar a mis redes, visitarme, darme like, denle like aquí al video, denle like a la campanilla, suscríbanse y nos seguimos viendo si ustedes quieren estos análisis. No olviden pasar a mi webtoons, a leer mi manga, mi Yoda Chosenshi, donde entenderán un poquito más de estos contextos. Y también síganme en mi Instagram, Hoon Manga, y en mi TikTok, Interitzamna. Nos vemos en el siguiente video y pues hasta luego.